Bueno, antes de empezar a responder la pregunta que nos hicieron, Ujú. cuéntanos la historia de cómo conocimos a esta seguidora. Oh, Con detalle, con ay, lujo de detalle, porque fue muy tierno como me lo contaste. sí, fue muy lindo. Puedes Bueno, omitir su nombre, pero todo lo ya, demás, no. ok. Entonces no debo mencionar dónde trabaja. Ah, no, Bueno, sí, yo creo la que sí. vimos. No, está bien. La No, vimos, dale, dile, sí. sí, sí, sí. Fuimos al cine y justo antes de entrar a la sala, la chica recibiendo las entradas dijo, lo sigo en Instagram. Vi su podcast. I was like, what? ¿Qué? ¿Por qué lo dijo muy bajito? Sí, sí, como muy, como que me gustan tus zapatos, como algo muy tranquilo, fue muy lindo. Y me dio un abrazo, and I was like, oh, qué lindo, me encanta. Y luego vi que habíamos hablado por Instagram, porque Mm, pidió el enlace del podcast y nos dio sus comentarios y mm, yes, I así love que it. fue muy lindo. Y después, justo antes de ir al cine otra vez, nos mandó otra pregunta, porque después, cuando todos ven nuestro podcast, siempre preguntamos si tiene otros temas que quiere que conversamos, déjenos saber. Mm. Y dijo, ¿sabes qué? Lo que me gustaría saber, me gustaría saber cómo encuentras tu propósito. Uf. Sí, and so I was like, Algo tranqui. sí. Algo piola, sí. Aunque no puedo decir que somos expertos en el tema, yo creo que somos personas que realmente ha dedicado muchos años y mucha intención a ¿Esa pregunta? ese, ujú. Mm. So, Ok. Bueno, pensé en la pregunta ujú. esta mañana Ajá. y me imagino que entiendo por qué esta amiga nos está haciendo esta pregunta. Mm, Y en los momentos donde más perdido me sentí ujú. fue que empecé a buscar esta pregunta. ¿Cuál es mi propósito? Porque cuando la vida va bien o estás ocupado, No estás no estás pensando. pensando en eso, ¿no? Mm, Ya sea porque tienes muchas responsabilidades o que tienes mucho trabajo, estás muy estresado y, o sea, no tienes tanto tiempo para poder pensar en eso. mm, Es curioso porque antes de que yo cayera en este tipo de, como esta depresión, ujú. antes estaba full trabajando, ocupado, pasándola bien con mis colegas, estaba disfrutando, estaba juntando plata. Pero fue cuando me fui del país, Ujú. llegué a Panamá a vivir juntos después de 2 meses de relación. Y se acabó mi trabajo, se acabó mi círculo de amigos, se acabó mi vida. Era empezar algo totalmente nuevo. Ujú. Y creo que cuando llegué a tocar fondo, sentí que no había hecho nada realmente con mi vida, sentí que Ujú. no sabía hacia dónde iba, sentí que no sabía si estaba haciendo lo correcto o no. Ujú. Entonces, muchas dudas. Y es más crítico cuando te empezás a comparar con el resto. En mi caso, yo me comparaba obviamente con la persona más cercana que tenía en ese momento, que eras tú. Que Ujú. tú te viniste a Panamá porque empezaste tu propia empresa de marketing con tus Ujú. colegas. Te estaba yendo súper bien. Ujú. Sentía que tenías dirección. Sentía que si yo desaparecía de tu vida, o sea, tú ibas a estar espectacular. Mm, Y yo no sabía realmente bien qué iba a hacer con mi vida. ujú. Ujú. Entonces me acuerdo que fue una de las pocas veces en mi vida donde lloré Ujú. de frustración, de no saber qué hacer con mi vida. Ujú. Y fue en ese momento, cuando estaba en esa fase, que tú me dijiste, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que viajes, porque Ujú. fue la primera vez que saliste de tu país, pero Ujú. estás aquí conmigo y yo creo que cuando yo estuve perdida como tú, yo viajé y siempre encontré Ujú. respuestas. Esto no es para decir a nuestra amiga que se ponga a viajar, Sí. es para darle contexto. Entonces, Ujú. después de eso, yo decidí empezar a viajar solo. Ujú. Y me acuerdo que mi viaje que fue Europa, que fue Barcelona, Lituania y después Rusia, países muy random. Ya, porque estos países. Bueno, en resumen, porque no me quiero desviar mucho del tema. Ok. Europa porque había un amigo que vivía ahí. Ujú. Entonces ya eso me dio un poquito de paz, de no tener que llegar y sobrevivir. Ujú. Entonces llegué a un lugar donde sabía que iba a ser bien recibido y que de ahí podía pensar en mi siguiente paso. Ujú. De Barcelona me fui a Lituania porque en Lituania un conocido me ayudó a encontrar una pieza para yo llegar, Ujú. que era amigo de tu papá, bueno, amigo de Ujú. tu familia. Ujú.
Y ahí yo encontré trabajo en una hostal. Sencillo, para limpiar, hacer aseo, hacer las camas y a cambio te daban hospedaje y un desayuno. Y después me fui a Rusia, a Moscú, porque estaba muy cerca y ya tenía como la experiencia de viajar este nuevo yo activado, como, ok, ya estoy viajando, déjame ir a Rusia. Y lo interesante es que a través de todo este viaje, en toda la gente que iba conociendo, a todos le hacía la misma pregunta. ¿Cómo encontraste tu propósito? No me acuerdo de haber recibido ninguna respuesta como, eso es, gracias, ya sé cómo encontrar el mío. No, lo único que recuerdo es una respuesta que me dio una pista lo suficientemente importante para yo volver y decir, en esto me tengo que concentrar ahora. Estaba en el hostal de Moscú y como siempre le estaba preguntando a todos, oye, ¿cómo encontraste tu propósito? Y de repente hubo un... Hola, soy Juan Oh, sí, José. sí, más o menos, así después de los tres minutos hablando, un chico que estaba sentado había escuchado la conversación. Y cuando me ve solo cocinando, se acerca a mí con una taza de té y me dice, oye, estuve viendo que le haces la pregunta a todo el mundo, ¿cómo encontraste tu propósito? Y honestamente no sé si la vas a encontrar, pero lo que sí te puedo decir es que en mi caso me ayudó mucho a entender que todos hemos hecho decisiones con nuestra vida. Y si tú te pones a analizar cuáles han sido esas decisiones o esas prioridades y conectas los puntos, vas a encontrar que hay algo que siempre se repite o que es como algo común en tu vida, que sigues priorizando, independiente de dónde estés. No me salió la respuesta de una, pero seguí cocinando y el man seguía ahí mirándome mientras yo cortaba la carne. Era muy raro el momento, pero era como, sentía que era como una prueba. Okay. Que luego me estaba dando como tiempo para yo pensarlo. Porque sabía que yo estaba pensando en mi respuesta. Y dije, ya sé, salud, como fitness, como salud, bienestar. Y me dice, ¿por qué? Porque siempre que, todos los trabajos que he tenido en mi vida, siempre he querido priorizar mi salud. Siempre me ha gustado entrenar, siempre me ha gustado comer saludable, siempre me ha gustado hacer deporte, tomar diferentes clases. No importa si estaba vendiendo zapatos, o si estaba vendiendo entradas de cine, o si estaba vendiendo discos en la feria del disco. O sea, muchos trabajos que tuve, siempre prioricé lo mismo. Y esto es lo que me interesa, ¿ok? Me dice, ahí tienes tu primera pista, por ahí puedes empezar. Entonces te llamé, te dije, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que empezar a ayudar a la gente con su estilo de vida saludable. Entonces esa conversación lo que me dio, no fue que me dio un propósito, tampoco me ayudó a encontrarlo, pero me ayudó a empezar. Ya me dijo cuál era el primer paso y yo creo que eso es todo lo que necesitamos en ese momento. Es fácil caer en esta espiral de estar perdido y no saber qué hacer y muchas veces yo creo que entramos en esa depresión porque no sabemos cómo salir y la forma más rápida de salir es dando un paso. Tengo curiosidad de saber qué te pasa cuando escuchas esta historia, porque tú la viviste, ¿eh? Sí. Pero ahora escuchándola, ¿sientes o piensas algo al respecto? ¿Y cómo eso lo conectas con alguna fase de tu vida donde tú también estabas buscando propósito? Bueno, me encanta esta historia porque es tan tú, esta idea de viajar y hablar con desconocidos de las cosas más profundas de la vida. Me encanta. Y sí, fue impactante ver el cambio, fue genial cuando regresaste, porque estábamos desesperados antes de que fuiste de ese viaje. Realmente estábamos los dos perdidos, aunque yo tenía mi carrera o tenía mi negocio, pero quería ayudarte, seguí dándote sugerencias. Bueno, tú eres buen vendedor, puedes probar esto. En mi mente fue muy claro, eso es tu propósito, eso es tu camino. Pero no funcionó para ti. Sí, me acuerdo que incluso cuando me viste llorando, tomaste un libro de tu repisa y me lo recomendaste. Dijiste, mira, este libro... Oh, God, sorry. No, mi amor, fue la mejor de las intenciones. Pero cuando yo recibí el libro fue incluso más frustrante. Sí. Más presión. Sí, porque en ese momento era como... Tengo que ahora estudiar este libro, pero no lo veo, o sea, no, aparte que el libro está en inglés, mi inglés tampoco era muy bueno. Entonces, yo creo que en ese momento realmente lo que yo quería era apoyo nomás, no eran respuestas.
Sí, soy muy honesto Ya, conmigo mismo sí. sobre ese momento. Porque si no, si realmente hubiera querido alguna pista Sí. en ese momento, hubiera dicho, ok, cuéntame más de este libro. ¿Por qué crees que me va a ayudar? Pero fue como, no, está la wea, no quiero tu libro. Sí, es que en ese momento yo tenía miedo también. Creo que nunca había estado en ese lugar Mm, antes, porque yo siempre fui de una cosa a la otra, yo seguía oportunidades y ya, no era la mejor forma, pero era mi forma. mm. Pero nunca sentí ¿Frustración? sí, estar estancado. Mm, Porque eso, lo que dijiste al principio es súper importante. Lo que dijiste que estas preguntas surgen cuando estamos, tomamos un break o cuando mm. tenemos tiempo de pensarlo. Sí, como Sí, una fase de transición. sí, O cuando estamos muy cómodos en algo, ya. o cuando dejamos algo y Ujú. ahora no estamos haciendo nada. Me pasó lo mismo después de terminar Keto Fit Academy Mm, y sí, empecé otro negocio, pero sabía que no era la cosa y de hecho me di más tiempo a pensar y buscar mi propósito mm, y eso me dio más estrés todavía, igual que tú en ese momento. mm, Entonces, algo muy importante que he aprendido en este proceso es que no puedes forzar las cosas. mm, Sí es importante no seguir, pero tampoco mm. pensar que Vas a pasar de lo viejo a lo nuevo de forma sí, rápida. o pues es como intentar enamorarte de alguien. Like, Mm, no, estas cosas no se puede forzar. Solo puedes tener la intención de encontrar el amor de tu vida mm, y quizás prepararte mentalmente, físicamente, para ser la mejor versión de ti misma, pero no puedes decir, ok, este año voy a encontrar, o este mes voy a encontrar el amor de mi vida. mm, No funciona así. Y mm, si tratamos de hacerlo, muchas veces forzamos las cosas que no son buenos o si no pasa, nos frustramos mm, demasiado. Así que, mm. ya. Escuchándote, me pongo a pensar en cómo me sentía en ese momento cuando estaba llorando de frustración, de no saber qué hacer. Me acuerdo que esa noche igual le mandé un mensaje a un amigo, le dije, weón, me quiero matar a ese punto, porque estaba muy mal, muy Sí. depresivo. Yo estaba en ese lugar porque me estaba olvidando de uno de los regalos más grandes que tenemos, que es la libertad de poder elegir, incluso pensar en que podemos elegir nuestro propósito. Mm, ¿Cuánta gente está privada de libertad? ¿Cuánta gente ha tenido que estar sufriendo en una vida, pero privada completamente de libertad, de como los opciones, judíos sí. en los campos de concentración, o tu mamá y muchos otros chinos durante la Revolución Cultural, o la gente en Corea del Norte? O sea, ellos no tienen mm, la misma oportunidad que nosotros tenemos hoy día, Ujú. incluyéndonos, nuestra amiga que hizo la pregunta, o sea, tenemos esa posibilidad de poder elegir Sí, lo que queremos hacer y eso es un lujo. es un Pero nuevo cuando yo problema. estaba sufriendo ahí, yo no estaba pensando en eso. Lo bonito de esto es que la libertad de poder elegir nuestro propósito creo que es una cualidad de la conciencia, ni siquiera es física, porque incluso tu mamá, por ejemplo, durante la revolución cultural en China, incluso si ella estaba privada de vivir la vida que ella quería vivir, ella podía igual internamente elegir su propósito dentro de esa situación. Sí. El libro de El hombre buscando la felicidad de Yeah, Franco, Man's Search for Meaning. Man's Search for Meaning, La búsqueda de... la búsqueda del propósito. La cosa es que era un judío en un campo de concentración e incluso él dentro de esas circunstancias encontró propósito. Entonces uno puede elegir, quiero pasar mis últimos días de esta forma y ya te sientes que estás eligiendo y eso es una cualidad que nadie te la va a poder quitar. Ujú. Entonces imagínate que yo en ese momento que estaba llorando de frustración por no saber mi propósito, me hubiera empezado a sentir agradecido que tengo juventud, tengo un cuerpo saludable, tengo una mujer que me quiere ayudar, tengo una familia que me apoya, tengo amigos, tengo herramientas, tengo internet. O Mm, sea, hay tantas cosas por las cuales puedo agradecer
yo creo que hubiera sido más fácil salir de ese estado. Interesting. Más aún, el hecho de empezar a pensar en quién voy a ayudar. Porque creo que la depresión y esa frustración de no saber qué hacer con nuestras vidas viene cuando empezamos a pensar demasiado de nosotros mismos. Sí. Cuando hay una obsesión por el individuo. Sí. Porque imaginémonos que yo estaba ahí llorando contigo, frustrado por no saber qué hacer con mi propósito, y de repente el vecino se le está quemando la casa. Yo voy a ayudar al vecino, lo salvo a todos, lo saco del apartamento, salvo la guagua, apago el incendio y soy el héroe del día y ellos me agradecen. Gracias por salvar a mi familia y apagar el incendio. Eso ya a mí me dio propósito, pero fue porque ya dejé de pensar en mí, sino que fue porque empecé a ayudar a otros. Y si lo llevo al ejemplo que hice con ayudar a la gente a comer saludable y a trabajar en sus cuerpos, es lo mismo. No fue que yo dije, bien, mi propósito es ser un coach. Esto es lo que me llena. No, en verdad lo que me estaba llenando era saber que yo me levantaba en la mañana y había gente que me necesitaba, que yo podía ayudar a esas personas con sus vidas. Entonces, cuando empezamos a conectar con esa posibilidad de ayudar a otros, es que es mucho más fácil salir de ese estado de depresión, de comparación, de falta de propósito. Estoy 100% de acuerdo, pero te pregunto, por ejemplo, imagina en esa situación que yo no tenía sueldo y quizás estaba embarazada. Oh, Entonces no tenías el lujo de pensar qué quiero hacer con mi vida, cuál es mi propósito. sí, Solo podrías pensar en tengo que ganar plata para alimentar a mi familia. Total, sí. Pero y eso se convierte eso entonces en es, mi propósito. ¿cierto? ¿Ya? Sí, exacto. Pero a veces veamos personas que quizás entran a una vida de obligación o circunstancia y quizás siempre están pensando en otros y nunca piensan en lo que ellos quieren. Eso, ¿qué opinas de eso? Porque quizás técnicamente tiene propósito. Su Claro. propósito es cuidar su familia, Sí. pero eso es el propósito que estamos Ahí no hay hablando. diferencia en esos dos ejemplos. Ajá. Y esto puede responder a tu pregunta. En el primer ejemplo del hombre que tiene a su mujer embarazada y que la mujer no tiene trabajo, ese hombre realmente no puede elegir. O sea, tiene que trabajar para mantener a su mujer y a su hijo. Sí, Es no. una responsabilidad. Sí. O sea, claro, él podría también ser un hombre irresponsable y... No, pero, ok, no. Termina y después tengo más. Ok, No tiene opción. no tiene opción. En cambio, esta otra persona que describiste, que está ayudando a la gente y que no piensa en él mismo o en ella misma, esa persona está eligiendo ayudar a los demás. Si esa persona dice, bueno, no, ya no quiero seguir ayudando al resto, quiero empezar a preocuparme por mí mismo, es diferente, porque nadie está obligando a esa persona a ayudar al resto. Él lo está eligiendo. Entonces hay una... el problema no es la responsabilidad necesaria de tener que sustentar a su mamá, a su mujer y a su hijo. Es una decisión que le está eligiendo ayudar a esas otras personas. Por Voluntariamente. eso, creo que volviendo a la frase que dijiste que ese hombre no tiene opción. Yo creo que ahí es lo que define, no sé si propósito es la palabra, pero tu carácter, la persona que quieres ser. Porque sí, tiene la opción de abandonar la familia. Ok, bueno, no queremos hacer eso. Y también tiene la opción de ayudar a la familia, pero con mala actitud. Simplemente, mira, eso es mi obligación. Claro, eso es lo que me tocó. Y la tercera opción es decir, ok, eso es lo que la vida me dio. Mi propósito es ser el mejor padre que puedo ser, ¿cierto? Entonces, honestamente, no depende de tu ambiente, no depende de que tienes las posibilidades de elegir tu carrera perfecta. Es más que todo una actitud, una decisión. Como los ejemplos que diste de Viktor Frankl, el judío en los campos de concentración. No tenía opción de quiero ser un coach o jugar fútbol. Estaba allí, pero lo usó para desarrollar sus pensamientos y después escribir su libro allí. Entonces,
no es que la situación tiene que ser perfecto y que tienes que tener muchas opciones. Siempre tenemos opciones dentro del menú que tenemos en la vida, pero podemos elegir ¿Cómo? Sí. Y ahí creo que es propósito. Si pensamos en nuestra amiga que nos hizo la pregunta, que trabaja en el cine, Yeah. y ella hoy día se siente quizás sin propósito, ya tal vez no le apasiona lo que hace o no sabe realmente por qué está ahí, y está pensando, bueno, ¿qué hay más Sí. en la vida para mí? Si ella decide hoy día, bueno, voy a dedicarme a que cada cliente que venga, voy a hacerlos muy felices, que tengan una muy buena jornada en el cine, por ejemplo. Eso ya es propósito, porque ella lo está eligiendo. Es la actitud, como dice. Y eso puede ser de forma diaria. Sí. No sé, bueno, me gusta, ¿eh? Sí. Sí, es tricky, porque también pienso que cuando uno tiene un propósito, tiene un principio y un final. ¿Por qué? Es como una fase, como si fuera una meta, como... No estoy de acuerdo con eso. No, porque yo creo que el propósito es más como un llamado a lo que tenemos que hacer. O sea, no es algo que se alcanza. Sí, no es que Keto Es un- Fit fue tu propósito. Simplemente tu propósito fue inspirar a las personas a mejorar sus vidas. Y eso es algo que sigues haciendo ahora. Quizás puede cambiar la forma. Puede ser que antes lo hicimos con Instagram, después lo hicimos con nuestra familia, o tú lo hiciste conmigo, o en futuro lo vamos a hacer con nuestros bebés, y ojalá con una comunidad. Pero el propósito sigue. Entonces, ahí. propósito sería casi lo mismo que intención. Sí. Por ejemplo, ahora que tenemos nuestra visión, nuestro plan de 12 semanas y lo estamos siguiendo y hemos hablado de esto, que nos levantamos en la mañana lleno de propósito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos lo que tenemos que hacer, porque sabemos hacia dónde vamos. Pero no es que el propósito, no es como si el propósito fuera un sustantivo. El propósito se transforma en un adjetivo. Ajá. Como que vivo la vida con propósito, sí. con intención. Exactamente. Por eso puedes elegirlo en cualquier momento. No es que tienes que hacer algo que no es como la espada, no es como la espada de Arturo, Sí. que tienes que encontrarlo y ganarlo y ahí vas a tener tu propósito. No, es algo que puedes elegir en cualquier momento. Wow. Y, Me gusta y mucho eso es el problema cuando nos sentamos en, ¿qué es? Que estamos buscando algo afuera Sí. y sentimos mal por no tenerlo. Pero puedes tener propósito. Eso es algo que nos encantó de César, que cuando estaba trabajando en la TAM, quizás se frustró mucho con el trabajo, pero él tenía el propósito de mejorar la Experiencia de los pasajeros. Sí, entonces cada día tenía una oportunidad a vivir ese propósito, a mejorar la experiencia de personas. Y ahí eso le llevó a otras oportunidades. Y por eso ahora en nuestra vida estamos viendo cómo podemos amplificar eso, que no simplemente está luchando contra el sistema para ayudar a una persona, cómo podemos hacer que él pueda ayudar a más personas. Pero por eso incluso no importa dónde estás, puedes empezar a escuchar qué tipo de persona quieres ser. Entonces el propósito no se encuentra, se elige. Eso es interesante porque antes del podcast estaba pensando que para mí es algo que me ha revelado más que lo ¿Te ha sido elegí. revelado? Sí, porque muchas veces pienso que mi propósito es esto y intento a seguirlo y no funciona. Entonces creo que simplemente cuando sigo mi corazón, cuando hago las cosas que siento que son correctas, allí cada vez me lleva más cerca a sentir alineado y a sentir... Pero esas cosas que tú dices que haces,
que se sienten que son las cosas correctas, Ujú. tú sí las elegiste, ¿no? Por ejemplo, las metas en las que estamos trabajando hoy día, que te dan propósito, o te dan la oportunidad de tú elegir vivir con propósito, tú elegiste esas metas, ¿no? No es que llegaron a ti, pero esas metas, al perseguirlas, te están guiando hacia el siguiente paso. Que en verdad esa ha sido nuestra vida, mi amor, Sí. durante estos últimos 8 años juntos. Es que nosotros elegimos algo juntos. Por ejemplo, no sé, elegimos que queríamos vivir en la playa. Y trabajamos y eso nos llevó a crear la empresa, a crecer la empresa, a agarrar nuevos clientes, nos compramos la casa en la playa, pero llegó un punto en que nos dimos cuenta de que no queríamos vivir ahí Ujú. y pasamos a elaborar la siguiente meta en equipo. Sí, pero eso creo que es la diferencia entre meta y propósito. Porque creo que, son cosas diferentes. Creo que metas te pueden ayudar Sí. y para tener más claridad. No sé, yo en creo que ya cosas, quedó sí. claro que el propósito es una intención. Sí. Sí, pero yo creo que digo que es algo que se revela Sí. porque han pasado muchas cosas que, por ejemplo, en mi vida hice cosas random que muchas veces sigo mi corazón, hago cosas, no veo cómo están conectados, pero después veo que, es por eso, lo que hice con Keto Fit está conectado con lo que hice en colegio y todo está conectándose. Sí, total. Y entonces, no es que siempre tenía el sueño de hacer un podcast, ¿cierto? Es algo que fue revelando con el momento, porque yo siempre, por ejemplo, siempre quería estar con un hombre con quien podría hablar todo el día. Y tomé decisiones durante mi vida para encontrarte. Y fue cada vez como evolucionando, fue como, bueno, creo que el mejor contenido que podemos hacer es siendo lo más auténtico posible. Entonces, me encantaría incluir las personas. Entonces, no fue como elegimos, ¿sabes qué? Quiero un podcast. Pero tú elegiste que querías estar en una relación con un hombre con el que podrías hablar siempre. Sí. Eso es algo que tú elegiste. O sea, siempre elegiste algo, siempre tomaste acción con algo. Okay. Y en ese proceso se te reveló Sí. algo que te hizo sentir de que esto está conectado con las decisiones que he tomado en el pasado y esto le da forma a mi propósito, como que entiendo Sí. hacia dónde voy. Es un proceso, pero digo que no es algo que elegí porque no es que en colegio dije, voy a casarme con un hombre que así. No, probé una relación, era 90% bueno, pero en esa parte, I was like, eso no se siente bien. Entonces dije, allí descubrí, no, eso es súper importante para mí. Ok, voy adaptando, voy conociéndome. Sí. Y qué es importante para mí. Y sí, tomando acción, eso Sí. es lo más importante. Cuando yo estaba en este momento de depresión, yo creo que la razón por la cual no tomaba acción o no sabía, no tenía esta claridad y yo quería que alguien me dijera cuál era mi propósito o cómo encontrarlo, era porque yo creo que tenía miedo de equivocarme. Ya. Sí. Porque si no estuviera ese miedo o esa incertidumbre, yo digo, ¿qué quiero hacer? Ya. Y voy y lo hago. Pero está ese miedo primero de, ¿he estado haciendo lo correcto con mi vida? Miras atrás y dices, ¿y fue la decisión correcta? Entonces ya te estás criticando, te estás juzgando. Después miras a tu presente y te comparas. Ya. Bueno, a esta persona le está yendo increíble, como que se nota que todo el mundo sabe lo que está haciendo. No sé, me imagino que la gente mirando este podcast dice, bueno, ellos saben que tienen que hacer su podcast, ¿cierto? Entonces empezamos a compararnos, ¿debería hacer un podcast o no? ¿Es lo mío o no? Empezamos a mirar hacia el futuro y decimos, bueno, pero ¿y si elijo algo y no es lo mío y me equivoco? Entonces creo que el patrón ahí es miedo de no tomar ese paso. Sí. Y eso es lo que nos paraliza. Y por eso queremos que alguien venga y nos diga cómo encontrar el propósito. Porque es una pregunta lógica en esa situación. Ok, eso es lo que tengo que hacer. 100%. Por eso creo que lo que nos ha ayudado mucho es dejar de
no pensar que es algo que tenemos que elegir, que es algo que vamos a tener claro, simplemente... Ok, hay una respuesta correcta. Sí, ¿cierto? Porque va evolucionando. Quizás en nuestros 80s cuando tenemos 80 vamos a decir, ok, ahora quiero hacer esto. Esperemos que no. No, pero algo nuevo. No es que todo fue una pérdida antes, pero quizás va a surgir algo nuevo. Mi papá, por ejemplo, después de jubilarse, está viendo, Sí, ¿verdad? ¿qué más? ¿Qué nuevo? Entonces, nunca termina el proceso. Entonces, eso como la primera cosa. Entender que es un proceso, no es algo fijo, que tenemos como un tesoro que tenemos que encontrar y hasta que lo encontramos somos un fracaso. Sí. Entonces, y después ser agradecido y tomar tiempo de estar orgulloso de tus decisiones pasadas y lo que aprendiste. Y buscar las conexiones. Sí. ¿Cómo se relaciona? Sí. Ajá. En vez de pensar, ¿por qué hice esto? Y después cambié mi carrera a algo Sí. completamente diferente. Pero puede ser que fue tu camino. Quizás tenías que combinar el ser abogado con modelo. ¿Quién sabe? Porque quizás los modelos necesitan a alguien que lucha por sus derechos. ¿Quién no sé? Pero... Hay un video, un discurso de Steve Jobs que dice que en vez de pensar tanto hacia el futuro, que mucha gente cree que él lo que hacía es conectar los puntos hacia atrás y de ahí sacar conclusiones, que es lo que tú estás diciendo. Sí, es algo un libro que me gusta mucho, el de The Gap and the Gain. Traduce, por favor. La brecha y la ganancia. Sí. En ese libro habla de que muchas veces nos comparamos con donde estamos y... Lo que falta. Sí, lo ideal, como esta vida. Sí, la brecha entre ahora y donde queremos estar. Sí, okay. Y eso nos hace sentir mal, inseguros, que somos muy lejos de lograr algo. Y en vez de eso, simplemente ver de dónde estamos comparados, de dónde empezamos. Y celebrar todas esas cosas. Y allí cambia la actitud totalmente, porque en vez de sentir, wow, soy un fracaso, pues ver, mira que he logrado esto. Y ahí te ayuda a ver tu camino. Porque vas a conectar los puntos en tu propia vida, las decisiones que tú tomaste, no comparar, ¿por qué no tengo $1,000,000? Creo que tú lo dijiste, es en vez de mirar hacia afuera, es mirar hacia adentro. Tu propia historia personal. Cuando yo estaba en ese estado depresivo, en vez de estar pensando qué voy a hacer con mi vida, no estoy haciendo las cosas que debería estar haciendo, no sé qué debería estar haciendo, a mi mujer le está yendo bien, yo no estoy ganando nada. Si hubiera pensado todo lo que yo he logrado para llegar a ese punto de que dejé mi país, antes de eso tuve un trabajo excelente, gané premios como el mejor vendedor del país y un montón de cosas más, pude haber creado una especie de mapa, como, mira, siempre me las busqué, siempre he trabajado para ser el mejor, siempre me ha gustado la venta porque me gusta hablar con la gente, entonces ya tengo como una idea de quién soy, un poquito más de identidad. Sí. Solamente porque me senté a pensar en eso. Y si quieres probar algo nuevo, va a ser de un lugar de, tengo curiosidad. ¿Qué va a pasar si pruebo bucear? No sé, por ejemplo. Pero no va a ser como, estoy eligiendo algo correcto. Estoy de un lugar de miedo. Va a ser de fuerza. Porque no significa que tienes que usar todo del pasado. Quizás puedes cambiar de dirección, pero va a ser de, voy a aprender nuevas cosas con este nuevo desafío. No pensar que es algo fijo para siempre. Bueno, siento que podemos seguir hablando de esto mucho rato. Pero en conclusión, ¿puedes resumirlo? Sí. Primero entender de que el propósito no es algo que se encuentre afuera, sino que es algo que está dentro tuyo y que es una decisión más que algo que se encuentra. Es una actitud hacia la vida, es una intención. Lo segundo es que no existe una respuesta correcta. No es que te vayas a equivocar. No puedes elegir la respuesta incorrecta porque no existe la respuesta correcta. Lo que sea que elijas te va a llevar al siguiente paso. Es mejor tomar acción que no tomar acción porque por lo menos ya tienes algo
de lo que agarrarte. Y lo tercero es ser agradecido de dónde estás. Piensa en las cosas que has logrado. Piensa en todo lo que has vivido para llegar hasta donde estás hoy día. Y usa eso para dar el siguiente paso. Úsalo como información. No lo uses para criticarte, no lo uses para compararte con el resto, no lo uses para sentir de que no has hecho nada con tu vida. Úsalo para darte fuerzas Exactamente. y tomar el siguiente paso. Y lo lindo de todo esto, para cerrar todo eso en un paquete bien bonito de amor, es que lo que sea que elijas, Dios ya sabía que ibas a elegir eso. Y por eso que vas a ser bendecido con la gente correcta, con el ambiente correcto, con las oportunidades correctas. O sea, no hay forma de equivocarse. Yo creo. Sí. Ya. Buena. Me gustó. Sí, gracias por tornar todos mis pensamientos y Es mi especialidad. Sí. Me gustaría escuchar sus Sí. opiniones y comentarios. Estoy seguro que alguien escuchando esto tiene también su propia visión sobre el propósito o su propia historia. Así que me gustaría leerlos. Si es que Yeah. quieren compartir, adelante. Les garantizo que lo vamos a leer. Y si tienen algún otro tema o pregunta, de hecho, eso nos ayuda mucho al siguiente episodio. Sí, mucho. Nos da la pista. Porque de eso se trata el podcast. Sí. De responder y de servir Yeah. con lo que tenemos para ofrecer. Salud. Salud. Oh, se ve más feo aún. Más feo.